Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo video de historias de la farándula, el canal donde descubrimos los secretos mejor guardados de las estrellas. Antes de comenzar, no olviden darle un buen like a este video y suscribirse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido. Hoy les traemos la impactante historia de Salvador Pineda, el galán que conquistó México con su mirada penetrante pero que hoy vive una realidad desgarradora que pocos conocen. Detrás de ese rostro que enamoró a millones se esconde un hombre marcado por tragedias familiares, amores tormentosos, hijos abandonados y una industria que le dio la espalda. De la gloria en o nadie a confesar que no tiene ni para comer. Karma o simplemente el cruel destino de quien vivió intensamente. Prepárense porque lo que están a punto de ver cambiará para siempre su visión sobre este icono caído. Salvador Pineda, nacido en Tierra Caliente, Michoacán, es uno de los rostros más emblemáticos de la televisión mexicana. Especialmente recordado por sus memorables papeles de villano que capturaron la atención del público durante décadas. Su trayectoria, sin embargo, está marcada no solo por el éxito profesional sino también por una serie de tragedias personales, decisiones cuestionables y una vida emocional tumultuosa que ha dejado profundas cicatrices. Registrado oficialmente en Gotamado, Michoacán, Salvador creció bajo la influencia de un padre estricto que también se llamaba Salvador Pineda, quien era político, conferencista y escritor, mientras que su madre, Gloria Popoca, se desempeñaba como actriz. Esta combinación familiar de política y arte parece haber influido considerablemente en el desarrollo de su personalidad, aunque desde muy joven, Salvador mostró una rebeldía innata contra las figuras de autoridad. Especialmente contra su padre, quien constantemente le exigía buenas calificaciones, algo con lo que el joven Salvador siempre tuvo dificultades. La adolescencia de Salvador estuvo marcada por eventos que definirían su vida adulta, particularmente cuando, siendo todavía un estudiante de preparatoria, se vio obligado a casarse debido a un embarazo no planificado. Este matrimonio apresurado, organizado en apenas 2 semanas bajo la presión del padre de la joven, terminó siendo extremadamente breve, durando aproximadamente 20 días antes de que ambos decidieran separarse. Según cuenta el propio Salvador, la joven le expresó claramente que no tenía intención de ser esposa de nadie y él, compartiendo ese sentimiento, accedió a la separación sin mayor resistencia. Este episodio temprano parece haber establecido un patrón en su vida amorosa, relaciones intensas pero efímeras, decisiones impulsivas seguidas de arrepentimientos y una aparente dificultad para mantener compromisos a largo plazo, algo que el mismo actor ha reconocido al describirse como un llanero solitario nacido para andar solo sin ataduras o lazos familiares tradicionales. Tras el fracaso de su matrimonio adolescente y habiendo abandonado los estudios universitarios de Ciencias de la Comunicación en la UNAM, Salvador encontró su verdadera pasión en la actuación. Algo que inicialmente no contó con la aprobación de su padre, quien consideraba esta profesión más como un pasatiempo que como una carrera seria. A pesar de esta oposición inicial, Salvador persistió en su interés por la interpretación y logró obtener una beca en la prestigiosa escuela de Andrés Soler, donde cayó bajo la tutela del legendario actor y director Carlos Ansira, una figura fundamental en el teatro mexicano que pulió su talento natural y le dio el carácter necesario para destacar en un medio tan competitivo. Fue su madre, veterana de los escenarios, quien inicialmente apoyó su inclinación artística, animándolo a perseguir sus sueños en contra de la visión más tradicional de su padre, aunque eventualmente, al ver el talento y la dedicación de su hijo, don Salvador también terminó respaldando su elección profesional. Un momento decisivo en la carrera temprana de Salvador ocurrió cuando su padre, ya más flexible respecto a las aspiraciones artísticas de su hijo, le mostró un recorte de periódico anunciando el concurso nacional de teleteatros de Canal 11, una oportunidad que Salvador aprovechó contactando inmediatamente a su amigo y colega César Bono. Juntos ensayaron intensamente un monólogo titulado El joven segundo de Salvador Novo, con el que no solo fueron aceptados en el concurso sino que además obtuvieron el primer lugar. Un logro que consolidó la confianza de Salvador en sus habilidades interpretativas y le abrió nuevas puertas en el competitivo mundo de la actuación. Este éxito fue seguido por 2 años de formación intensiva con el maestro Ansira, culminando en su debut teatral profesional en la obra Un Dios durmió en mi casa. Aunque esta oportunidad le presentó también su primera gran disyuntiva profesional. La escuela de Ansira tenía reglas estrictas que prohibían a los alumnos participar en proyectos comerciales, exigiendo una dedicación total a la formación.
por lo que cuando el maestro se enteró de la participación de Salvador en la obra comercial, le planteó un ultimátum: permanecer en la escuela o seguir con el teatro profesional. Fiel a su carácter determinado y ambicioso, Salvador optó por abandonar la formación académica y lanzarse completamente al mundo profesional. Una decisión arriesgada pero que pronto dio sus frutos cuando Canal 13 le ofreció su primer papel protagónico en televisión en el teleteatro Esta noche a las 11. A partir de ese momento, su carrera comenzó a despegar, abriéndose camino también en Televisa, la mayor cadena de televisión mexicana, sin contactos ni padrinos, únicamente con su talento y determinación, características que lo acompañarían a lo largo de toda su trayectoria profesional. La vida profesional de Salvador parecía encaminada hacia el éxito, pero en 1977, mientras estaba completamente inmerso en las grabaciones de la telenovela Rina, sufrió una tragedia personal que lo marcaría profundamente: la muerte de su padre en un terrible accidente automovilístico. Lo más doloroso de esta situación fue que, según se cuenta, ese fatídico día Salvador le había pedido prestado el carro a su padre para salir con una novia. Por lo que don Salvador tuvo que usar el vehículo viejo y en malas condiciones de su hijo, factor que contribuyó directamente al accidente cuando, debido a la falta de luces adecuadas, no pudo ver un camión estacionado en el periférico y se estrelló contra él. Este incidente generó en Salvador un profundo sentimiento de culpabilidad que, según algunos, cargó durante toda su vida, preguntándose constantemente si la tragedia podría haberse evitado de no haber pedido prestado el automóvil de su padre o si hubiera mantenido su costumbre de ir a buscarlo cuando su padre se refugiaba en la bebida. El verdadero salto a la fama para Salvador Pineda llegó en 1981 con la telenovela El Derecho de Nacer, producción en la que el legendario productor Ernesto Alonso lo seleccionó para interpretar al villano principal, un papel que le permitiría lucirse y mostrar todo su potencial interpretativo. En esta producción compartió créditos con Humberto Zurita, quien curiosamente interpretaba a su hijo en la ficción a pesar de que en la vida real ambos actores tenían casi la misma edad. Uno de esos pequeños milagros de la televisión que el público acepta sin cuestionamientos. Salvador se destacó rápidamente por su enfoque intuitivo y personal de la actuación, no limitándose a seguir rígidamente el guión sino aportando su propio estilo y carácter, especialmente efectivo para dar vida a villanos memorables que el público amaba odiar, convirtiendo El Derecho de Nacer en un fenómeno televisivo que hizo su rostro reconocible en todos los hogares mexicanos. Tras el éxito de El Derecho de Nacer, Salvador realizó algunas incursiones en el cine, pero la televisión seguía siendo su medio principal, regresando a las telenovelas esta vez como protagonista en Bianca Vidal, donde tuvo la oportunidad de explorar el lado del bueno, ampliando así su registro interpretativo. Sin embargo, el papel que verdaderamente lo inmortalizaría como uno de los grandes villanos de la televisión mexicana llegó en 1985, nuevamente bajo la dirección de Ernesto Alonso, con la telenovela Tú o Nadie, donde dio vida a un antagonista tan odioso que el público esperaba ansiosamente su caída. Contrario a lo que muchos podrían haber esperado, Salvador Pineda y Andrés García, lejos de desarrollar una rivalidad en el set de Tú o Nadie, establecieron una cordial relación profesional que eventualmente evolucionó hacia una amistad genuina. García, reconociendo el talento natural de Salvador, llegó incluso a solicitar su ayuda y consejos para abordar escenas particularmente difíciles. Un gesto que demuestra el respeto profesional que existía entre ambos a pesar de la competencia inherente al medio. Sin embargo, esta naciente amistad se vio complicada por un factor adicional. Ambos actores parecían interesados románticamente en la protagonista de la telenovela, la icónica Lucía Méndez, generando así un triángulo amoroso que trascendió los diálogos del libreto para instalarse directamente en la vida real, añadiendo una capa adicional de drama a la ya intensa dinámica del set de grabación donde las emociones ficticias y reales a menudo se entrecruzaban de maneras impredecibles. Según los rumores y chismes que circulaban en la industria del entretenimiento de la época, tanto Andrés García como Salvador Pineda competían abiertamente por la atención y los afectos de Lucía Méndez, cada uno empleando su propio estilo y encanto personal para impresionarla. Lo interesante de esta situación, y lo que añadía un giro inesperado a la narrativa, es que aparentemente, entre los dos galanes, Lucía parecía tener una clara preferencia por Salvador, el villano de la historia, tanto en la ficción como en la realidad del set.
Se rumoraba la existencia de un romance o al menos un intenso coqueteo entre Salvador y Lucía, una chispa que trascendía sus personajes y que era evidente para quienes trabajaban con ellos, creando así un ambiente cargado de tensión romántica y profesional que, sin duda, contribuyó a la química que los espectadores percibían en pantalla, haciendo de Tú o Nadie un éxito aún mayor de lo que habría sido con un reparto menos involucrado emocionalmente. Una anécdota particular que ejemplifica la complicada dinámica entre estos tres actores involucra un incidente ocurrido durante una grabación en Acapulco, donde, según se cuenta, Andrés García intentó forzar una situación de acercamiento con Lucía Méndez que a ella le resultó incómoda o inapropiada. Ante esta situación, Lucía recurrió inmediatamente a Salvador en busca de protección o intervención, un gesto que revela la confianza que tenía en él más allá de su relación estrictamente profesional. Salvador, respondiendo al llamado de ayuda, no dudó en confrontar a Andrés, generando un tenso intercambio entre ambos actores que, afortunadamente, no escaló a mayores proporciones pero que dejó claro que la lucha por conquistar el corazón de Lucía era un asunto serio que trascendía la simple camaradería laboral y que podía potencialmente afectar la dinámica de trabajo en el set si no se manejaba con la delicadeza necesaria. Las razones detrás de la aparente preferencia de Lucía Méndez por Salvador Pineda en lugar de Andrés García, según comentaban los cercanos a la producción, iban más allá del evidente atractivo físico que Salvador poseía, siendo considerado un verdadero imán para las mujeres con su porte distinguido y su mirada intensa. Se decía que Lucía apreciaba especialmente cualidades como el sentido del humor de Salvador, su naturaleza más centrada y tranquila, y su trato diario más considerado, características que contrastaban notablemente con la personalidad más explosiva y temperamental de Andrés García, quien, aunque igualmente atractivo, tenía una fama bien establecida de ser colérico e impulsivo. En un entorno tan estresante y demandante como el de una producción televisiva, donde las jornadas son largas y agotadoras, es comprensible que Lucía valorara la estabilidad emocional y la tranquilidad que Salvador le ofrecía fuera de cámaras, buscando quizás un refugio de paz en medio del caos inherente a su profesión. A pesar de la innegable química y atracción mutua entre Salvador y Lucía, y de ese medio romancecillo que se rumoreaba existía entre ellos, la relación nunca llegó a concretarse en algo serio o duradero, quedando en el terreno de lo que pudo haber sido pero nunca fue. Las exigencias profesionales, las agendas incompatibles y quizás la propia naturaleza de Salvador, autodefinido como un llanero solitario poco inclinado a los compromisos formales, impidieron que esta chispa romántica se transformara en una llama duradera, añadiendo así otro capítulo a la larga lista de tropiezos sentimentales en la vida de Salvador Pineda. Un hombre cuya vida amorosa parece haber sido tan intensa y dramática como los personajes que interpretaba en la pantalla, llena de pasiones ardientes pero efímeras, de encuentros y desencuentros, de posibilidades que se esfumaban tan rápido como aparecían. Después del torbellino emocional que representó Tú o Nadie y los coqueteos con Lucía Méndez, Salvador Pineda encontró un nuevo interés romántico en otra actriz, Alma Delfina, a quien conoció durante las grabaciones de la telenovela La Ladronzuela. La historia de este encuentro tiene un toque particular de ironía y humor. Salvador quedó prendado de Alma desde el primer momento en que la vio interpretando a una monjita en la producción, y según él mismo ha contado, inicialmente pensaba que ella tenía apenas 15 años, quedando cautivado por su aparente inocencia y juventud. La sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que Alma era en realidad una actriz adulta perfectamente formada, añadiendo un elemento de confusión y fascinación a su interés inicial. Un interés que se incrementó aún más cuando, al acercarse a ella por primera vez, Alma le respondió directamente y sin rodeos que estaba casada, una respuesta franca que, lejos de disuadirlo, pareció aumentar su atracción hacia ella. La determinación de Salvador en su interés por Alma Delfina se manifestó cuando, al finalizar las grabaciones de La Ladronzuela, le preguntó directamente hasta cuándo pensaba seguir casada. Una pregunta atrevida que refleja tanto su persistencia como su falta de inhibiciones a la hora de perseguir sus intereses románticos. La respuesta de Alma, igualmente directa y desafiante, fue prometerle que lo llamaría el día que se divorciara, una promesa que Salvador no tomó como un simple rechazo cortés sino como una posibilidad real. Tanto así que le dejó su número telefónico. Para sorpresa de muchos, incluido quizás el propio Salvador, tiempo después Alma efectivamente lo llamó tras haberse divorciado, dando inicio a una relación que, según se narra, se extendió por aproximadamente 4 años.
un periodo significativamente largo considerando la historia de relaciones generalmente breves de Salvador, lo que sugiere que este vínculo tuvo una profundidad e importancia especial para él. Salvador describe su relación con Alma Delfina como particularmente significativa no solo por la duración sino porque coincidió con un periodo crucial en sus respectivas carreras artísticas. Un momento en que ambos estaban experimentando un crecimiento profesional importante, lo que les permitió apoyarse mutuamente y compartir tanto los éxitos como las dificultades inherentes a la industria del entretenimiento. Sin embargo, como suele ocurrir en las relaciones entre dos personas creativas y ambiciosas, especialmente en un medio tan competitivo como el artístico donde los egos profesionales pueden ser tan prominentes como el talento, la relación tuvo sus altibajos significativos. La carrera profesional de Salvador Pineda experimentó un punto de inflexión particularmente dramático a principios de la década de 1980. Precisamente cuando su trayectoria en las telenovelas comenzaba a consolidarse y su rostro se volvía reconocible en los hogares mexicanos. Fue en este momento crucial cuando recibió una noticia que tiene el poder de paralizar a cualquiera. Le diagnosticaron cáncer, una palabra que irrumpe en la vida como un huracán inesperado, alterando prioridades y perspectivas en un instante. Este diagnóstico representó la primera de varias pruebas de salud que Salvador enfrentaría a lo largo de su vida, desafíos que, si bien impactaron significativamente su bienestar físico y emocional, no lograron detener completamente su carrera artística, demostrando la notable resiliencia que lo caracteriza. Salvador ha hablado abiertamente sobre esta experiencia, reconociendo los momentos de desesperación y las reflexiones existenciales que surgen inevitablemente cuando uno se enfrenta a su propia mortalidad. Pensamientos sobre la posibilidad de morir o, en sus propias palabras, momentos en que uno contempla si te mueres o te matas ante el peso de un diagnóstico tan serio. A pesar de los desafíos de salud, Salvador continuó construyendo su carrera, y en 1990 se trasladó a Miami para trabajar en la telenovela El Magnate, producción donde curiosamente volvió a coincidir con Andrés García, como si el destino insistiera en entrelazar sus caminos profesionales. Esta mudanza a Miami marcó el inicio de una etapa importante en su carrera, estableciéndose en el mercado latino-estadounidense y expandiendo su alcance más allá de las fronteras mexicanas. Sin embargo, el llamado de su país natal seguía siendo fuerte. Y eventualmente Salvador regresó a Ciudad de México invitado por el reconocido productor Salvador Mejía para interpretar a Lucio Malaver en la exitosa telenovela Esmeralda, un personaje complejo que, a pesar de su maldad intrínseca, albergaba un profundo amor por la protagonista, una dualidad que el público adoró y que permitió a Salvador mostrar nuevas facetas de su capacidad interpretativa, confirmando que más allá de ser simplemente un villano efectivo, era un actor capaz de dotar a sus personajes de múltiples dimensiones emocionales. Tras su participación en Esmeralda, Salvador continuó activo en la industria televisiva mexicana con proyectos como La Mentira, manteniendo una presencia constante en la pantalla y consolidando su estatus como uno de los actores más reconocibles del medio. Sin embargo, en 1999 decidió regresar a vivir a Miami. Una decisión que algunos atribuyen a su personalidad complicada y a cierta dificultad para adaptarse a las cambiantes dinámicas de la industria televisiva mexicana. Fue durante este periodo cuando, en lugar de regresar a Televisa, la cadena que había sido su hogar profesional durante años, fue contratado por la competencia, TV Azteca, para participar en la producción Besos Prohibidos, un cambio que generó cierta controversia en el medio pero que demostraba que su talento seguía siendo valorado y disputado por las principales televisoras del país. A pesar de su fama de ser un profesional de carácter fuerte y opiniones contundentes, la experiencia de Salvador en Besos Prohibidos estuvo marcada por tensiones profesionales, particularmente con el actor Fernando Allende, con quien aparentemente tuvo diferencias significativas basadas en la percepción de Salvador de que Allende no estaba a su altura como actor, una opinión característica de la franqueza, a veces brutal, con la que Salvador ha navegado su carrera. Esta tendencia a expresar abiertamente sus opiniones sobre colegas, sin filtros diplomáticos, ha sido una constante en su trayectoria, ganándole tanto admiradores que aprecian su autenticidad como detractores que consideran sus comentarios irrespetuosos o innecesariamente provocadores. En el año 2000, Salvador participó en otra producción de TV Azteca, Golpe Bajo, donde se reencontró con Lucía Méndez, aunque según los rumores,
La química entre ellos ya no era la misma que había caracterizado su relación en Tú o Nadie, posiblemente debido al tiempo transcurrido o a los cambios personales y profesionales que ambos habían experimentado en el ínterin. La actividad profesional de Salvador continuó sin pausa significativa, y en 2002 protagonizó El País de las Mujeres para TV Azteca, demostrando que, a pesar de su edad avanzada y los desafíos de salud que había enfrentado, seguía siendo una figura relevante en la industria y capaz de sostener papeles protagónicos. Sin embargo, tras esta producción, Salvador decidió establecerse permanentemente en Miami, una decisión que marcaría una nueva etapa en su vida personal y profesional. Fue precisamente durante este periodo en Miami cuando la salud de Salvador, que ya había mostrado signos preocupantes años atrás, volvió a cobrar factura significativa, esta vez con un diagnóstico de cáncer de colon. La misma enfermedad que ya había enfrentado anteriormente, un golpe duro que requirió intervención quirúrgica. Afortunadamente, según los reportes médicos disponibles, la operación fue exitosa y Salvador fue dado de alta, aunque la experiencia dejó una huella profunda en su perspectiva vital. La confrontación con la enfermedad y potencialmente con la muerte ha llevado a Salvador a desarrollar una particular perspectiva sobre su propio final. Una visión que ha compartido abiertamente en diversas entrevistas con su característica franqueza. Salvador ha expresado tener un fuerte presentimiento de que su final está cerca. Utilizando metáforas como estar en el séptimo piso donde la caída es libre para describir su sensación de encontrarse en la etapa final de su vida. A pesar de lo sombrío que pueda parecer este presentimiento, Salvador afirma sentirse tranquilo ante esta posibilidad, argumentando que ha dedicado su vida a su verdadera pasión, la actuación. Y que no le preocupa mayormente si será recordado o no tras su partida, una reflexión que revela tanto una profunda aceptación de la fugacidad de la fama como una peculiar paz con su propia mortalidad. Actitudes que no todos logran desarrollar incluso en edades avanzadas. En años recientes, Salvador Pineda ha vuelto a captar la atención mediática no tanto por su trabajo actoral sino por declaraciones controversiales que ha realizado. Particularmente sus acusaciones dirigidas hacia tres figuras prominentes del cine mexicano contemporáneo, Eugenio Derbez, Gael García Bernal y Diego Luna. En estas declaraciones, que generaron considerable revuelo en las redes sociales y en los medios especializados, Salvador acusó a estos actores de haberse robado millones de dólares provenientes de un fideicomiso supuestamente destinado a apoyar al cine mexicano durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Según la versión ofrecida por Salvador, estos fondos estaban originalmente destinados a nuevos creadores y no a figuras ya establecidas como los mencionados, a quienes describió en términos poco halagadores como pseudo-hollywoodenses con carreras ya consolidadas. E incluso mencionó un supuesto pago de $5 millones a Danny Glover para un proyecto de Diego Luna como prueba de lo que consideraba un uso indebido de estos recursos públicos. Las acusaciones de Salvador hacia estas figuras alcanzaron niveles significativos de dureza verbal, llegando a calificarlos explícitamente de rateros y aprovechados. A finales de 2024, en plena temporada de celebraciones navideñas, una época tradicionalmente asociada con la reunión familiar y la abundancia, Salvador Pineda hizo pública una situación personal que conmocionó a muchos de sus seguidores y generó una ola de reacciones en el medio artístico, su profunda crisis económica. No se trató de un rumor o una especulación periodística, sino de una confesión directa realizada por el propio actor durante su participación en el programa Hoy de Televisa, donde con la sinceridad descarnada que lo caracteriza, admitió no tener recursos ni siquiera para costear una cena de Navidad digna. Esta revelación, viniendo de quien alguna vez fue uno de los rostros más reconocibles y presumiblemente mejor pagados de la televisión mexicana, causó estupor e incredulidad entre el público, poniendo de manifiesto la cruda realidad que muchos artistas enfrentan cuando el resplandor de los reflectores comienza a apagarse y la industria que alguna vez los aclamó les da la espalda sin contemplaciones. Salvador, recurriendo a una expresión popular mexicana para ilustrar su situación, señaló que con billete baila el perro, pero sin billete ni para la cena tengo. Una frase que en su sencillez encapsula perfectamente la brutal transformación en el trato que reciben las celebridades cuando su fortuna mengua. La situación económica precaria de Salvador no es el resultado de una mala racha temporal o un revés financiero aislado, sino el desenlace de lo que él describe como un despojo sistemático de sus ahorros a lo largo de los años. En sus declaraciones, Salvador afirmó categóricamente que le jodieron todo su dinero,
refiriéndose específicamente a los pocos ahorros que había logrado acumular a lo largo de su carrera, los cuales, según sus palabras, ascendían a millones. Aunque no especificó exactamente quiénes eran los responsables de esta pérdida patrimonial ni las circunstancias precisas en que ocurrió, sus comentarios sugieren una sensación de traición y aprovechamiento por parte de personas o entidades en las que posiblemente depositó su confianza. Una experiencia lamentablemente común entre celebridades que, enfocadas en su arte, delegan la administración de sus finanzas a terceros sin el debido escrutinio o supervisión. Esta situación pone de relieve la vulnerabilidad económica que incluso las figuras más exitosas pueden experimentar cuando carecen de la educación financiera necesaria o del asesoramiento adecuado para proteger el fruto de su trabajo, especialmente en una industria tan volátil e impredecible como el entretenimiento. Además de sus dificultades económicas, Salvador también mencionó problemas de salud que han complicado aún más su situación, específicamente una prótesis en la cadera que le dificulta la movilidad y, consecuentemente, limita significativamente sus opciones laborales en una industria donde la apariencia física y la vitalidad son frecuentemente valoradas por encima de la experiencia o el talento. Esta realidad médica no solo impacta su calidad de vida cotidiana, sino que representa un obstáculo adicional para su reincorporación plena al medio artístico, creando un círculo vicioso donde la falta de trabajo agrava sus problemas financieros, y estos a su vez limitan su acceso a tratamientos médicos que podrían mejorar su condición física. Durante esta misma entrevista, Salvador adoptó un tono marcadamente melancólico al recordar a amigos y colegas que ya han fallecido, reflexionando sobre la soledad que frecuentemente acompaña a la vejez, particularmente en una industria que tiende a venerar la juventud y relegar a sus veteranos al olvido. Un fenómeno que ha experimentado en carne propia y que describe con la misma honestidad brutal con la que aborda todos los aspectos de su vida. A pesar del tono generalmente sombrío de sus reflexiones sobre el paso del tiempo y la soledad, Salvador logró encontrar un aspecto positivo en esta etapa de su vida, sugiriendo que precisamente esta soledad le ha permitido un proceso de introspección y reencuentro consigo mismo, otorgándole una sabiduría que quizás no habría adquirido en circunstancias más favorables. Esta capacidad para extraer lecciones valiosas incluso de las situaciones más adversas revela una resiliencia y profundidad que trascienden la mera personalidad mediática, sugiriendo que detrás del villano de telenovela y del hombre de declaraciones controversiales existe un individuo contemplativo capaz de encontrar significado y crecimiento personal incluso en medio de la adversidad. Sin embargo, esta aparente aceptación filosófica de su situación actual no impidió que Salvador dirigiera duras críticas hacia instituciones que, en su opinión, deberían haber proporcionado apoyo en sus momentos de necesidad, particularmente la Asociación Nacional de Actores, ANDA, a quien acusó explícitamente de no cubrir los gastos de sus cirugías, obligándolo a utilizar sus ya mermados ahorros para procedimientos médicos que consideraba deberían haber sido cubiertos por la asociación gremial. En medio de esta tormenta de dificultades económicas, problemas de salud y reflexiones existenciales, la vida profesional de Salvador Pineda experimentó un inesperado respiro cuando fue convocado para participar en una nueva producción televisiva titulada Me atrevo a amarte, telenovela estrenada en febrero de 2025. Esta oportunidad representó no solo un alivio financiero temporal sino también un reconocimiento a su trayectoria y talento por parte de la industria, demostrando que, a pesar de las dificultades y controversias, su capacidad interpretativa sigue siendo valorada en ciertos círculos del medio artístico. Sin embargo, fiel a su presentimiento de encontrarse en tiempos finales, Salvador ha expresado que considera este papel como uno de los últimos de su carrera, una afirmación que, independientemente de su precisión profética, refleja la conciencia de su propia mortalidad y el reconocimiento realista de las limitaciones que la edad y la salud imponen sobre sus posibilidades profesionales futuras. Una aceptación que, aunque melancólica, demuestra una madurez emocional que no siempre ha sido evidente en otros aspectos de su vida pública. La historia de Salvador Pineda, vista en su totalidad, constituye un fascinante estudio de contrastes. El niño rebelde que se convirtió en una de las estrellas más reconocibles de la televisión mexicana. El galán cuya vida amorosa estuvo marcada por intensas pasiones pero también por una aparente incapacidad para establecer vínculos duraderos. El padre biológico de múltiples hijos con quienes nunca logró desarrollar una verdadera relación paternal. El actor admirado por el público y respetado
por sus colegas, pero cuya franqueza a menudo generaba tensiones en el entorno profesional. El hombre que alcanzó la cima del éxito solo para experimentar un declive que lo llevó a la precariedad económica en sus años de vejez. Estos contrastes, lejos de simplificar su figura, la enriquecen y complejizan, presentándonos no a un héroe intachable ni a un villano sin redención, sino a un ser humano multidimensional, con virtudes y defectos, con momentos de grandeza y de mezquindad, con logros extraordinarios y fracasos dolorosos, un espejo quizás de la propia condición humana en toda su contradictoria gloria. La trayectoria vital de Salvador Pineda también invita a una reflexión más amplia sobre la naturaleza efímera de la fama y la crueldad con que la industria del entretenimiento a menudo trata a quienes alguna vez encumbró. Y así llegamos al final de esta conmovedora historia de Salvador Pineda, un hombre que lo tuvo todo y hoy lucha por mantenerse a flote en sus años dorados. Su vida nos recuerda que la fama es tan deslumbrante como efímera, y que detrás de cada villano de telenovela hay un ser humano con luces y sombras. Queremos agradecer enormemente por todos sus comentarios, nos encanta leer sus opiniones y anécdotas sobre este gran actor. Si este video les gustó, no olviden darle un like enorme y compartirlo con sus amigos. ¿Qué otra estrella caída les gustaría que investiguemos en el próximo episodio? Déjenlo en los comentarios. Recuerden que en Historias de la Farándula siempre les traemos esas verdades que nadie más se atreve a contar. Hasta el próximo video, familia.